nuestro objetivo es poderle plantear a los think tanks y a los formuladores y hacedores de políticas públicas en la región latinoamericana estrategias que nos permitan afrontar los retos difíciles que en materia política, social y económica enfrentamos en estos escenarios de pandemia. Durante el Global Town Hall Summit to Save Lives and Livelihoods, varios grupos de trabajo presentaron recomendaciones en torno a importantes temas derivados de la crisis de salud pública y son temas que nos conciernen a todos. Allí se propusieron medidas en materia económica para el diseño de estrategias nacionales e internacionales de recuperación y de revitalización, entre ellas disposiciones para combatir la informalidad y favorecer el empleo. Igualmente se plantearon estrategias innovadoras e inclusivas de intervención pública y privada para ayudar a la población en condiciones de vulnerabilidad. Como think tanks, nuestro principal desafío es el de idear nuevos modelos operativos en materia de investigación, comunicaciones y financiación. Debemos encontrar entonces nuevas maneras de construir puentes con el sector privado y alianzas con sectores amplios de la sociedad, al igual que formas de acercarnos entre nosotros y abordar las problemáticas desde una visión amplia y sistemática, para intercambiar ideas, compartir estrategias y ofrecer nuevas maneras de vincularnos con nuestra comunidad de socios alrededor del mundo. Es entonces fundamental que no perdamos de vista la importancia de proveer análisis basado en la evidencia y de guardar el rigor académico para incidir de manera efectiva en la política pública. A continuación, pues, los panelistas de esta sesión nos hablarán sobre los relevantes asuntos que les acabo de exponer, proponiendo enfoques innovadores e interpretando las problemáticas y soluciones en los escenarios propios del contexto latinoamericano. Queremos hacer un llamado muy especial a fomentar la cooperación internacional con el fin de crear sistemas de respuesta rápida y resiliente a futuras crisis y a que los centros de pensamiento se preparen y se adapten para responder de manera adecuada a un futuro incierto. Empieza entonces su presentación la señora Margarita de San Feliu de Fusades en El Salvador. Ella nos va a hacer una presentación alrededor de cómo debemos enfocarnos en el contexto latinoamericano, para hablar de temas generales de promover el desarrollo económico en la región. Entonces, Margarita, adelante y bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen en torno a las políticas públicas que se han implementado o propuesto para enfrentar los efectos sociales, económicos, pero también institucionales y políticos. Ya nuestros colegas hablaron con mucho detalle sobre eso en la primera sesión. Entonces, ¿qué podemos agregar a la conversación? Pensamos en qué elementos podemos incorporar en nuestras recomendaciones de políticas públicas, en nuestras investigaciones, para que éstas sean más efectivas. Aquí primero surge que debemos reconocer que una situación o política pública puede afectar de manera desigual a diferentes grupos, especialmente entre la población vulnerable. Cuando inició la pandemia, nuestras sociedades, especialmente entre la población, ya presentaban problemas estructurales y brechas. América Latina es la región más desigual, eso lo sabemos. La pandemia y la respuesta a la pandemia está resultando en que esas brechas que teníamos estructurales y de diferente naturaleza se están haciendo más grandes. Los primeros datos reflejan que los efectos están siendo más fuertes para los menos educados, para los que no tienen acceso a tecnologías digitales, para los jóvenes, para los que se insertan en la economía informal y sobre todo para las mujeres. Ya nos lo decían los colegas de la primera sesión. Lo bueno, así entre comillas, lo bueno es que las brechas se están haciendo más visibles y se harán más difícil ignorarlas. Es vital, pues, que en nuestras propuestas apliquemos un enfoque diferenciado de género y de ciclo de vida.
No se puede seguir siendo neutral, nos decían en la primera sesión. Lo anterior requiere que contemos con datos que sean de calidad, oportunos, confiables y que tengan la suficiente granularidad. Es importante para no dejar a nadie atrás. No todos nuestros países tienen la suerte de tener datos con la granularidad requerida, pero algunos otros simplemente no están siendo aprovechados. Debemos promover ante las instancias nacionales e internacionales que se puedan generar los datos para los grupos vulnerables, sobre todo en aquellos países con los que no contamos con esa suerte, y los que lo tengan, que se use. Y si se detectan brechas de información, promover que se generen. Necesitamos recordar que el contexto importa. América Latina es una región diversa, pero a veces vemos en algunas investigaciones y sobre todo en foros globales que nos tienden a ver como un todo. No todas las respuestas aplican en todos los contextos. Como think tanks debemos contribuir a que en la conversación global se entienda que no existe eso de one size fits all. El contexto importa. También, para ser más efectivos, necesitamos incorporar elementos de pensamiento de evaluación a la hora de diseñar o implementar una respuesta. La emergencia requiere que las políticas se implementen con carácter de urgencia, pero no por eso debemos dejar de formularnos preguntas o contribuir a que nuestros políticos las piensen. Por ejemplo, ¿por qué creemos que esta medida que vamos a tomar va a dar el resultado que pensamos que va a dar? ¿En qué se basan esos supuestos? ¿Aplican en el contexto, en este contexto particular? Dar ese tipo de pensamiento puede ayudar a encontrar y evitar posibles problemas en la implementación o para identificar cómo varios aspectos o políticas interactúan y se refuerzan o compiten, lo que se dice identificar synergies and trade-offs. También las necesidades son muchas y los recursos son limitados. Entonces, debemos, como think tanks, exigir la transparencia en la rendición de cuentas. Debemos pensar, ¿se está gastando bien en lo que debe gastarse o se está gastando mal? O incluso, ¿se están desviando los recursos y creando corrupción? Necesitamos generar una cultura de rendición de cuentas a todo nivel. Contribuir a que se reevalúen las prioridades locales para reflejar mejor las necesidades más urgentes de las poblaciones. O promover que la discusión en nuestros países y a nivel global se mueva más allá del corto plazo. Sí, la emergencia genera urgencias para allá, pero tenemos que ver cómo esto que estamos pasando ahorita no interrumpa nuestro desarrollo futuro. Considero que en el marco de la Agenda 2030, ese puede ser un buen punto de partida para la discusión que nos ayude a enfocarnos en lo urgente, pero sin perder de vista el largo plazo, para lograr que la recuperación no sea simplemente regresar a donde estábamos, sino que avancemos con fuerza hacia un futuro mejor para todos. La crisis actual es demasiado grande y movernos hacia adelante requiere los esfuerzos articulados de muchas partes. Los think tanks podemos contribuir precisamente actuando como catalizadores de esa articulación de esfuerzos locales, nacionales, regionales y globales. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a Margarita Benequede por su interesante presentación. A continuación, entonces, quisiera anunciar al señor Klaus Stier de FGV de Brasil. El señor Klaus se va a referir, el título de su presentación es América Latina rumbo a una nueva ola de desigualdad. Él estará abordando la temática alrededor de los retos que enfrentan las poblaciones vulnerables en medio de la crisis regional. Señor Klaus, bienvenido. Bueno, gracias. Gracias, María Clara. Muchas gracias por esta oportunidad y un gusto enorme participar una vez más de un encuentro latinoamericano Think Tanks, de ver, aunque a distancia, expertos, amigos, conocidos, y en otras oportunidades estarían mucho más cerca, ojalá en el próximo encuentro. Bueno, esta invitación para mi participación en este panel tiene mucho que ver con el liderazgo que tuve en el grupo de trabajo 3 de los Town Halls organizados por Jim McGann, tratando específicamente de retos y recomendaciones para poblaciones vulnerables en medio de la crisis de COVID.
Y en aquella ocasión hablamos específicamente sobre retos enfrentados por 5 grupos vulnerables. Son los niños y jóvenes, ancianos, mujeres en situación de vulnerabilidad, migrantes y minorías étnicas y raciales. Y en un mes unimos a más de 20 representantes de think tank de todo el mundo y de todos los continentes para buscar diagnóstico y recomendaciones para este público severamente impactado por la crisis. Bueno, lo que voy a hacer hoy entonces es actualizar y adaptar este análisis a nuestra región, distinguiendo, claro, mi corta y genérica intervención para llamar la atención para un punto que es América Latina rumbo a una nueva ola de desigualdades. Y empiezo afirmando que si fuera un continente, América Latina sería lo más afectado en números absolutos de muertos por COVID, a pesar de todos los avisos previos que tuvimos. Entonces, con raras excepciones como el Uruguay y de alguna manera el Paraguay, apenas confirma lo que ya sabemos sobre las dificultades de comunicación, planificación, adaptación de nuestro país. No solo es la región más afectada, como también la región donde los efectos de la pandemia más tiempo perduran. 7 meses de cuarentena en la gran mayoría de los países, con impactos severos sobre ingreso familiar, la educación y la violencia doméstica. Y voy a restringir mi análisis a estos 3 puntos. Bueno, sobre ingreso familiar, después de un lento crecimiento en los últimos 5 años, la región atraviesa la peor crisis económica de su historia. La proyección de la CEPAL es de una contracción de menos 9% en 2020, sin expectativa de una recuperación que pueda hacer frente a esta contracción en 2021. Entonces, el impacto de la crisis en el mercado de trabajo formal e informal es lo que más preocupa, pues si bien observamos algunos programas exitosos de distribución de ingresos, el ejemplo es el auxilio emergencial en Brasil, en qué tamañas fueron las transferencias que llevaron a una caída significativa de la pobreza y desigualdad en los últimos 3 meses, pero estos son efectos puntuales, no afectan la distribución del ingreso proveniente del trabajo, que en el caso brasileño también presentó una caída histórica. O sea, el año 2021 será extremadamente desafiador y dependiente de financiamientos y programas gubernamentales dirigidos a las empresas, a inversión pública y privada con foco en la generación de empleos. En caso contrario, veremos una situación de crecimiento de la pobreza e informalidad con serios riesgos incluso de crisis alimentarias. En Brasil, la devaluación de la moneda ya hace con que productores de alimentos básicos como arroz pasen a exportarlos, generando inflación en determinados productos. Lo que me lleva al segundo punto, el tema de la educación y la escuela, no solo como un espacio de aprendizaje, pero también como ambiente de sociabilidad y alimentación. Y en la región tenemos 160 millones de niños que fueron afectados por el cierre de las escuelas y la gran mayoría sigue hasta hoy sin clases. Es un año lectivo perdido, millones de niños sin alfabetizarse, otros sin adquirir contenido programático para ingresar a una universidad. El efecto será un desnivel cognitivo aún mayor entre alumnos de escuelas particulares con acceso a plataformas virtuales para estudios y los alumnos de escuelas públicas, cuya educación fue paralizada y aunque teóricamente adquieren acceso a medios digitales, pueden no encontrar un ambiente propicio al estudio en sus casas. La escuela no sirve apenas para enseñar, pero es un espacio que garantiza tanto la alimentación como la integridad física de los niños y jóvenes. Lo que me lleva a mi último punto, no menos importante, la cuarentena como un factor crítico para aumento de casos de violencia doméstica, las principales víctimas, las mujeres y los niños. En Brasil, denuncias de violencia en el canal oficial de gobierno, Ligue 180, han crecido con destaque para el mes de abril, el primer mes completo de cuarentena, con aumento de más del 35% en el comparativo del año anterior. Estos son datos públicos y abiertos, pero claro que hay que esperar un gran número de subnotificaciones de casos de violencia contra mujeres y aún mayor de subnotificación de violencia contra los niños. Y esto no es un tema, es tema transversal, no es puramente económico, ni político, ni educacional,
pero los think tanks de la región sí tienen un espacio importante para proponer políticas públicas y alternativas que vengan a auxiliar a las víctimas de violencia en nuestros países, que este es un tema caro, es un tema importantísimo. Y bueno, no necesito decir que estamos viviendo un año muy duro en la región y que no solamente crea nuevas vulnerabilidades, pero principalmente evidencia de una manera trágica las grandes desigualdades que nunca hemos logrado superar. Y bueno, finalizo así mi ponencia. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar una vez más de este encuentro. Y bueno, paso la palabra a María Clara. Gracias. Bueno, a continuación, entonces, contaremos con la presentación de María del Carmen Aceña, de CIEN Guatemala. María del Carmen tiene como título de su presentación La pandemia, una oportunidad para modernizar nuestros países. Ella se referirá a la manera en la que la pandemia es una oportunidad para acelerar la transformación del gobierno digital y de los procesos y tecnologías disponibles para los ciudadanos. Adelante, María del Carmen. Muchas gracias, María Clara. Buenos días a todos. Jean, good morning. Thank you for the invitation. Un saludo fraternal desde el corazón del mundo, mi país. Como todos, tenemos un gran potencial, sin embargo, hemos sido afectados por la pandemia. Las expectativas de crecimiento económico pasaron de 3.6 a menos 2.5. CEPAL estima que vamos a perder un tercio de los empleos formales, ya teniendo el 70% de economía informal, y además somos el país con el menor número de camas y médicos por 1.000 habitantes de la región. Al día de hoy hemos perdido 3.036 vidas. Nosotros somos un centro de investigación que hace muchos años, 35, hacemos estudios económicos, sociales y de seguridad ciudadana. Sin embargo, ante el COVID hicimos una serie de estudios y nos llamó la atención cómo el avance de la tecnología afectó positivamente dos áreas. La primera, mejores decisiones de parte de los gobiernos, y la segunda, el desarrollo de las interacciones entre los ciudadanos y el gobierno. Me voy a referir a la segunda del primero. Con el corto tiempo que tenemos, solo voy a reducir las interacciones a trámites. Por ejemplo, sacar una licencia, solicitar un permiso, pagar impuestos o inscribir servicios. Con excepción de Uruguay, México y Brasil, más de la mitad de los trámites no pueden iniciarse en línea, y la mayoría de los países exigen presencia física de los ciudadanos para completarlos. En la Unión Europea, por ejemplo, 8 de cada 10 trámites se pueden empezar y completar en línea. Situación particular la de Guatemala. En el estudio del BID señala que tenemos 5.000 trámites a nivel de gobierno central, y escuchen esto, solo el 2% se puede concluir en línea. Mientras países cuyos habitantes estaban en sus casas y podían usar tecnología para iniciar y complementar sus trámites usando teléfonos y computadoras y móviles y dispositivos, los guatemaltecos debíamos exponer nuestras vidas y las de sus familias, como bien lo comentó Pablo en el primer panel, haciendo colas y no obteniendo los servicios públicos que necesitábamos. Respecto a la segunda área que quería referirme, de mejores decisiones de parte del gobierno, encontramos que los países que hicieron un uso eficiente de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC, cruce de datos y la aplicación de pruebas masivas, fueron los que lograron mantener un mayor nivel de actividad económica junto a niveles controlados de contagio por COVID-19. Claro que hay factores como la cultura, la demografía y la capacidad sanitaria. Nosotros en Guatemala no contábamos con un registro único de beneficiarios, se desconocía a las personas que trabajaban en el sector informal, habíamos hecho un censo en el 2018 pero no está actualizado, no existía comunicación entre las distintas organizaciones de gobierno y no habían sistemas. Y a pesar de que se habían aprobado miles de millones de dólares para programas sociales, hasta recién se está ejecutando el 50% de los mismos por no tener sistemas, tecnologías adecuadas ni plataformas intergubernamentales.
Concluimos que la reciente pandemia ha revelado que nuestro gobierno está obsoleto y no se ha invertido en una transformación en los últimos años. Requerimos un gobierno digital que esté al servicio de los ciudadanos. La última encuesta de gobierno electrónico de Naciones Unidas, que evalúa el desarrollo de gobierno digital en los 193 Estados miembros, muestra que 13 de 19 países en Latinoamérica están por encima del promedio, arriba de 0.6 de 1, pero hay 6 países que están por debajo. Lamentablemente, Guatemala es uno de estos con 0.52 de 1. Este estudio también señala que muchos países fueron innovadores y han tenido buenas respuestas ante la pandemia. Sin embargo, el índice de competitividad global muestra un bajo nivel de ecosistema para innovar en la región Latinoamérica y el Caribe, ya que se encuentra en el 5º lugar de 6 regiones con 34 puntos de 100. Ante la investigación, hicimos una propuesta de desarrollo para el país COVID-19, donde la innovación y la tecnología son el eje transversal. Estamos convencidos que la pandemia es una oportunidad para modernizar Guatemala y evolucionar a una sociedad moderna, comunicada y además sana. Identidad digital, portal de datos abiertos, trámites mejorados en línea, acceso a internet, telemedicina, educación virtual, teletrabajo, banda ancha. Esos son los términos que tenemos que empezar a discutir en Guatemala. Estamos trabajando con una comisión de gobierno para que la era digital sea una realidad en Guatemala. Imperante crear un ecosistema adecuado de innovación, razón por la cual estaremos armando discusiones entre empresarios, académicos, jóvenes, indígenas, ladinos, para que juntos podamos co-crear una política de innovación para un nuevo futuro para Guatemala. La pandemia vino para quedarse, pero la tecnología está allí para usarse. Debemos avanzar rápidamente en reformar y modernizar nuestros gobiernos, mejorar procesos e introducir las TIC en la sociedad lo más pronto posible. Los centros de investigación son muy importantes, podemos acelerar el cambio y, como bien lo dijo Margarita, catalizadores de esta transformación y lograr hacer las reformas para contar con lo que llamamos un buen gobierno, eficiente, eficaz, efectivo, transparente y, lo más importante, al servicio de los ciudadanos. Nosotros estamos trabajando en Guatemala y aspiramos algún día a llegar a ser como el Uruguay de Latinoamérica, Estonia de Europa o Corea de Asia. Miremos en esta crisis una gran oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen, por tu intervención. A continuación, quiero darle la palabra a Pablo Aba de CARI Argentina. Pablo estará hablando sobre la importancia de promover la cooperación internacional para responder a las crisis futuras. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias, María Clara. Mi presentación, en primer lugar, el agradecimiento a Jim, a la Universidad de Pensilvania y al programa, y también agradecer a Fundación Getúlio Vargas por el tremendo esfuerzo realizado. Lo que voy a compartir con ustedes son algunos de los resultados del trabajo que realizamos en el grupo 4 de Global Think Town Hall, y este grupo tenía justamente por objetivo detectar oportunidades de cooperación que generen capacidad de respuesta rápida para los sistemas de salud y los sistemas económicos, volverlos más resilientes, estar mejor preparados y sobre todo ver cómo se podían construir determinadas redes de contención social. El trabajo produjo un enorme resultado. Hubo 16 documentos con 62 propuestas. Nosotros clasificamos las propuestas según su nivel de implementación en propuestas de nivel local, regional o global. De las que voy a seleccionar, o las que seleccioné para hoy, son aquellas que están destinadas a nivel regional y que tienen que ver o están dirigidas a activar determinadas políticas públicas en el área de salud, del governance, de la economía y sobre todo en el impacto social. De todas estas propuestas, entonces, las que tienen alguna capacidad de influir o creemos que tienen capacidad de influir en la región
La primera de ellas es la que se plantea frente al problema de la incapacidad de coordinación de políticas sanitarias. O sea, hemos visto que cada uno de los países tomó decisiones descoordinadas en términos regionales. Algunos se apegaron más a los protocolos de la OPS o de la OMS, pero en general no hubo coordinación. Creemos que esto es parte también de un proceso mucho más grande, que lo hemos hablado en el think tank, en el town hall, sobre la crisis que se provoca en los organismos multilaterales y que estamos viviendo en este momento. Entonces, la propuesta en este sentido era crear un comité, o es crear un comité de crisis regional que se parezca mucho más en un modelo diplomático al G20 que a Naciones Unidas. Es decir, una diplomacia de mayor nivel, una diplomacia de alta política con capacidad de producir políticas públicas regionales y que sean implementables. Un segundo problema que generó una propuesta es el de la fractura y trabajo aislado de la iniciativa científica en investigaciones y en políticas de salud. Nosotros creemos que ahí hay que promover o generar una plataforma inteligente para poder compartir los avances de los distintos grupos que a nivel local se encuentran trabajando e investigando frente al COVID-19. Hay que evitar superposiciones, hay que evitar trabajos en paralelo. Los equipos científicos que hay funcionando hoy en la región son de muy buena y de alta calidad, pero pareciera que necesitamos que trabajen de una manera más coordinada y no tan de manera aislada. Un tercer y último problema que creo que hay que señalar en la región es el del impacto a los sectores sociales más vulnerables. Este tema también fue analizado a nivel y escala global, pero la propuesta a nivel regional es cómo generar el interés de los organismos multilaterales regionales como el BID, la CAF, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial en sus aspectos dedicados a América Latina, cómo generar paquetes de asistencia financiera que puedan resolver de alguna manera el estrés que provoca sostener políticas públicas activas, como se mencionaron, de transferencias monetarias directas a los sectores más vulnerables y a sostener sobre todo a los empleos y a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas, frente a la depresión económica. Para terminar, les cuento que todas las propuestas están en la web disponibles. El grupo 4 que trabajó en esta materia, y creemos seriamente que el COVID-19 ha sido una llamada de atención para todos los gobiernos, para todos los sistemas multilaterales. Nos pide y nos exige y nos interpela a renovarnos. Creemos que es necesario mejorar los procesos, incrementar la cooperación y sobre todo pensar en un mundo más solidario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Aba. Teníamos previsto que en este espacio iba a intervenir el señor Joaquín Orellana del Centro de Democracia y Comunidad de Chile. Desafortunadamente no nos pudo acompañar por problemas técnicos de conectividad. Su presentación estaba titulada Una ética pública de incidencia para una realidad post-COVID, abordando la necesidad imperativa de que los centros de estudios think tanks se involucren en las soluciones de política pública que se plantean por parte de los tomadores de decisión. Él ha enviado su presentación y pues queda a disposición de los organizadores. Yo quiero entonces nuevamente darle las gracias a los participantes de este panel. Creo que las conclusiones de este espacio pues giran en torno a llamados a centrar la atención en las mujeres como la población más vulnerable y en enfocarnos en la urgencia sin dejar de lado el largo plazo. Se dijo algo muy
importante y es que en números absolutos de muertes, América Latina es la región más afectada. Se habló de la importancia de prestarle mucha atención a los temas de violencia doméstica, a la educación y al ingreso familiar, a la reactivación del empleo y entender que la informalidad es un problema que al que hay que prestarle atención con urgencia. A pesar de que se habló de esta situación tan trágica, tan preocupante para la región, aún hay algunas esperanzas. Estamos viendo que la pandemia ha traído beneficios, por ejemplo, en todos los temas de gobierno digital y en la agilización de procesos y trámites ante las instituciones públicas que se hacen en línea. También se habló de la importancia de crear un comité de crisis regional para hacer diplomacia de alto nivel y producir políticas públicas en América Latina. Entonces, en conclusión, la situación es bastante preocupante, pero existen algunas luces y oportunidades que definitivamente están en la innovación, en la tecnología y definitivamente en la manera en la que los centros de pensamiento, los think tanks, afrontemos este reto asegurando un rigor académico y una calidad excepcional en aquellas recomendaciones y puentes que creemos con el sector privado y, por supuesto, con los hacedores de política pública. Muchas gracias a todos por su participación y quiero dar unas gracias pues, de manera muy especial al señor Jim McGann por este espacio de la Latin American Summit del Global Go-To Think Tank, el cual es fundamental para abordar las problemáticas de nuestra región. Muchísimas gracias. Maria Clara, thank you, and all of the members of your panel. Was an exceptional set of remarks and recommendations. As we've all discussed, the first session was a state of the region. The second session was to provide some specific recommendations, which your panel did very ably and effectively.